amigos de Canal 45, hoy un nuevo día, editamos Guadalquivir 24, o programa que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy, queridos televidentes, tenemos con nosotros a Manuel Montejo López, que es portavoz de Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén. Hola. Bueno, pues antes de empezar una tanda de preguntas que quiero hacerte, dinos algunos datos biográficos tuyos. Bueno, pues como tú has dicho, soy portavoz de Jaén Común en el Ayuntamiento de Jaén. Sí. En este mandato soy fisioterapeuta, tengo 40 años, casado, con un hijo pequeño. Y bueno, entré en Jaén Común prácticamente desde el principio de que surgiera con la ilusión y con la esperanza de cambiar el presente y sobre todo el futuro de nuestra ciudad. Porque es bastante negro, ¿verdad? Yo creo que existe futuro. La cuestión es si estamos dispuestos a luchar por conseguir aquello que se merecen los vecinos y las vecinas de Jaén, y para eso hace falta luchar y cambiar, evidentemente, todo lo que ha sido la trayectoria de estos últimos años y el presente. Y cambiar mentalidades y que la gente se tire para adelante apoyando proyectos nobles, ¿no? Evidentemente, y sobre todo proyectos que sirvan de verdad para dignificar a las personas y atender las necesidades que yo creo que tiene la ciudad, que son bastantes y que actualmente no están atendidas. Bueno, pues Manuel, Jaén en Común está en el Ecuador de esta legislatura, en el Ayuntamiento de Jaén. Te pregunto, ¿o sientes la misma ilusión por trabajar por los ciudadanos de tu municipio o en la lucha diaria, o las decepciones que a lo largo de estos 2 años te han producido, te han apagado un poco el ánimo? La verdad es que no han apagado ningún ánimo, y si no tuviera ilusión no estaría aquí, me iría a mi casa, eso lo tengo bastante claro. Evidentemente, en estos 2 años pues, se han producido algunas cuestiones, algunas decisiones que se han tomado desde el Ayuntamiento que nos parecen perjudiciales para la ciudad y con las que no estamos de acuerdo, pero eso no, al contrario que quitarte el ánimo o desilusionarte, lo que hace es ver y ser consciente de que se necesita más fuerza, se necesita más trabajo y se necesita estar más en la calle con los vecinos precisamente para evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Y cambiar la situación de la ciudad. El sistema establecido que hay en el ayuntamiento, como en otros ayuntamientos, y las normas establecidas hacen difícil el trabajo, ¿no? No nos hacen difícil el trabajo, nos pueden hacer difícil en un momento dado conseguir determinadas cosas que creemos que son necesarias para la ciudad, pero precisamente el trabajo está en cambiar esa situación y luchar contra esas dificultades, ¿no? Y para eso estamos aquí, para eso nos presentamos y para eso vamos a seguir trabajando día a día, ahora en este mandato y en los que tengan que venir. Bueno, y te pregunto, ¿cuál ha sido la alegría más grande que te has llevado en los 2 últimos años trabajando allí en el municipio de Jaén con Jaén en Común? Pues a lo mejor difícil especificar uno, pero en resumen serían aquellas pequeñas cosas, las pequeñas cosas que va solucionando en lo cotidiano, que no se ven, a lo mejor no llegan a los medios de comunicación o al conjunto de la ciudad, pero que suponen de verdad darte cuenta de la importancia de estar ahí y de trabajar, desde conseguir que a una familia no se le desahucie y darle una solución habitacional, hasta cosas tan simples como que a una vecina se le pueda arreglar su cuarto de baño y pueda duchar a su hijo que llevan 6 meses sin ducharse, o que varias personas puedan encontrar trabajo estando en una situación bastante crítica. Gestionar eso, ayudar a que se gestione eso, a solucionar esos problemas, cuando la verdad y la principal tarea del grupo municipal casi a diario es atender a los vecinos, a las vecinas que vienen al despacho planteándote problemas que son urgentes y que tienen que resolver ya. Son cosas que no son muy espectaculares, pero que a quien la afecta sí tiene muchísima importancia. Tiene mucha importancia y de verdad es cuando valoras que el trabajo y el hecho de estar ahí, independientemente de lo que después pase en un pleno, de las votaciones de un pleno, de las cámaras y de los focos, tiene importancia, tiene valor, sirve para la gente y es cuando le encuentra utilidad, y es lo que te decía antes, eso es lo que te hace estar ilusionado día tras día por seguir. Pues estupendo. ¿Y qué te ha dejado más triste, viendo la otra cara de la moneda, como portavoz de Jaén en Común, trabajando en el Ayuntamiento de la capital? Yo creo que lo que más entristece, lo que más da pena y diría que casi vergüenza, es la situación de abandono que tiene la ciudad, y abandono no solo por la propia actuación del Ayuntamiento, que la tiene abandonada, sino también por cómo el resto de administraciones, especialmente la Junta de Andalucía y el Gobierno central, miran para otro lado ante los problemas que tiene Jaén. Incluso, por ejemplo, en la Secretaría de Estado de Hacienda o en el Ministerio de Economía, teniendo a representantes que son de Jaén, y no hacen nada, no mueven un solo dedo para de verdad cambiar la situación que tiene la ciudad, que la conocen perfectamente. Esa sensación de abandono, de que a nadie le importa
ni a los que gobiernan en Jaén ni a los que gobiernan en otras administraciones lo que más vergüenza te da día tras día de cómo se puede llegar a esa situación y sobre todo pensar a quién le interesa y quién se está beneficiando de que Jaén esté como esté. La verdad, porque es lamentable que una capital de provincia se encuentre tan abandonada, ¿verdad? Sí, es bastante lamentable, ya te digo, me hace preguntarme a quién le interesa, a quién está ganando con esto y evidentemente después cuando vas viendo presupuestos, cuando vas viendo cómo se distribuyen las partidas económicas del ayuntamiento, te das cuenta a quién le beneficia. Hay un grupo pues de grandes empresas, de empresas que llevan en Jaén mucho tiempo, que se ven beneficiadas precisamente de esa política de abandono de la ciudad, lo que es para los vecinos pobreza, paro, dejadez, suciedad en las calles, es beneficio económico para otros, porque esto es siempre una balanza. Si uno gana, otros tienen que perder. Y eso es lo que de verdad te da vergüenza y sientes la necesidad de que hay que cambiarlo como sea. Lamentable. Y otro tema que los ciudadanos de Jaén nos preguntamos cuándo vamos a salir de este bache. ¿A cuánto asciende la deuda municipal del Ayuntamiento de Jaén? Porque como deudor creo que ocupa uno de los primeros puestos que más trampas tiene de España, ¿no? Sí, en cuanto a la deuda viva, que es la deuda que suele... Sin embargo, los ciudadanos no hemos dejado de pagar nuestras contribuciones, nuestros impuestos. Evidentemente. Entonces, y cada vez más. ¿qué clase de política tan nefasta se ha hecho para que suba tantísimo la deuda que destaquemos precisamente por la trampa? Sí, en cuanto a lo primero que me preguntaba, en cuanto a deuda viva, que es la deuda que se tiene con los bancos, que es la cifra que normalmente nos dan, somos el ayuntamiento de más de 40.000 habitantes más endeudado de España per cápita, por habitante. Son más de 4.000 euros de deuda por habitante, de los 114.000 habitantes que tiene Jaén. Pero después no es la única deuda. Nosotros las cuentas que tenemos, porque tampoco toda la información la tenemos disponible, es que la deuda global está rondando los 700 millones, porque a la deuda con los bancos hay que sumarle deuda con proveedores, facturas que todavía no se han reconocido, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de política lleva esa situación? Nosotros ahí llevamos 2 años, incluso un poquito antes, intentando cambiar un sentido común que achaca la deuda del ayuntamiento únicamente a decisiones concretas que se han tomado en un momento dado, a malas inversiones, a proyectos que se han desechado, podemos estar hablando del tranvía, del parque acuático, etcétera, o a simplemente el hecho de que la plantilla sea de 1.400 trabajadores. Los motivos reales de la deuda del ayuntamiento van más atrás y tienen que ver con 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, la falta de financiación. Lo que decía antes, las administraciones no le dan a la ciudad de Jaén el dinero que le tienen que dar, con lo cual tú ya de entrada partes con un déficit, porque no recibes el dinero. Tú decías, nosotros pagamos nuestros impuestos cada vez más. ¿Y eso cómo se comprende? Si en el gobierno de España hay un partido gobernando afín al que gobierna en el Ayuntamiento de Jaén. Sí, pero ese partido, por ejemplo, hablando del PP, también está en otro ayuntamiento de España que salen más favorecidos que Jaén. La cuestión está, las administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Estado central, perjudican a Jaén y lo perjudican en primer lugar no dándole al ayuntamiento toda la financiación que le corresponde. El ayuntamiento recibe unos 27 millones anuales del Estado. En función de la población que tiene y de los impuestos que pagan los vecinos y las vecinas de Jaén, esa cantidad tendría que ser casi el triple. Casi el triple. Entonces estamos hablando que falta dinero de entrada. Y después, gran parte del presupuesto municipal no se gasta, por ejemplo, en la plantilla municipal, no se gasta la gran parte en eso, no se gasta en mejorar la ciudad, sino que se gasta en empresas concesionarias. La sensación que tiene el ciudadano de a pie es que tiene una plantilla excesiva el Ayuntamiento de Jaén y claro, todo se va en pagasueldo. No, porque tiene una plantilla excesiva si tiene en cuenta que se ha privatizado todo. El Ayuntamiento de Jaén prácticamente no presta ningún servicio directamente municipal, sino que lo hace a través de empresas. Han privatizado todos los servicios, con lo cual tú tienes que pagar las plantillas que realizan esos servicios y mantienen la misma plantilla que tenían cuando los servicios eran todos municipales. Es el sinsentido, pero es que privatizan los servicios porque gran parte del presupuesto se gasta en pagar a esas empresas, que tienen enormes sobrecostes y que están recibiendo grandes beneficios. Entonces, cuando si se gestionara directamente, saldría más barato, evidentemente, ¿no? Es más económico porque no le tienes que pagar. De entrada no le tienes que pagar el beneficio industrial que tiene cada empresa, porque si no una empresa no está allí para perder dinero ni gratis, eso lo entendemos cualquiera. Entonces, cuando tú tienes esa doble situación, que por un lado recibes poco dinero y te gastas el dinero en pagarle a grandes empresas en beneficios para ellas, pero no en beneficios para la ciudad, pues tiene un déficit todos los años. Cuando eso lo va sumando desde hace por lo menos 30 años, 25, 30 años, pues la deuda alcanza unos niveles considerables. Pero aparte de esto es que se piden también préstamos no para quitar deudas, sino para pagar intereses.
Sí, evidentemente, porque la Ya deuda, así claro, porque la va deuda ya engordando. ha llegado a unos niveles en que no se pueden ni siquiera pagar los intereses. Anualmente hay entre 30 a 40 millones en el presupuesto solo de pago de intereses, pero realmente el ayuntamiento después paga 10, 15 de esos 40 millones, con lo cual los intereses se convierten en nueva deuda, porque no llega a tener dinero, porque se prioriza pagar a esa empresa. Se paga a esa empresa y después se paga la deuda y se paga la plantilla municipal. Es un círculo que Un así círculo vicioso jamás se sale. que no tiene fin. Por eso nosotros llevamos 2 años intentando, por un lado, explicar que el problema fundamental del ayuntamiento es ese y, por otro lado, que esa deuda no se va a pagar nunca. O sea, el ayuntamiento de Jaén no tiene capacidad, ni ahora, ni en el plazo que se le ponga, de pagar esos 700 millones de deuda. Pero no pasaría nada. Hay un montón de empresas que hacen suspensión de pagos en los que se les asume que no pueden pagar y los deudores tienen que asumir que no van a cobrar. Entonces nosotros entendemos que estamos en una situación en la que esa deuda se sabe que no se va a pagar y hay que ver a quién corresponde esa deuda. Porque si gran ¿Y parte qué de pasaría si el Ayuntamiento de Jaén hiciera una suspensión de pago? no hace una suspensión de pagos porque es una administración pública y alguien tiene que venir a rescatarla, evidentemente, pero la cuestión es, vamos a analizar esa deuda, porque si gran parte de la deuda se debe a operaciones con los bancos, a intereses altísimos que están casi en usura, a operaciones con los bancos, como tú has dicho, para pagar intereses, pues a lo mejor esa deuda hay que declararla ilegítima. O a lo mejor son deudas que se tienen con los bancos porque el Ministerio de Hacienda no ha querido asumir la responsabilidad de dar ella el dinero y nos obliga a concertar una operación con el banco. Pues el banco que le pague el Ministerio de ¿Y Hacienda. cómo se comprende esto si, por ejemplo, está en Hacienda ahora en un puesto relevante el antiguo alcalde de Jaén? Pero eso no significa que la ciudad vaya a obtener nada porque del Ministerio de Hacienda se tienen otros intereses y hay ciudades a las que se tiene que atender antes o no. Creo que han pasado 2 convocatorias de los DUSI, de una Aquí vienen subvención políticos de determinados partidos para promocionarse personalmente, pero no para luchar por nuestra ciudad. No, evidentemente eso no se traduce en beneficio para la ciudad. Te decía, han pasado 2 convocatorias de los DUSI, una convocatoria de ayuda europea para invertir en la ciudad y Jaén se ha quedado fuera las 2 veces. Y eso se decide del Ministerio de Hacienda. Entonces nadie puede venir a decir que el Ministerio de Hacienda tiene ni sensibilidad ni ninguna predilección especial por Jaén porque lo demuestra Pero día a día. vosotros, Jaén Común, como partido en la oposición municipal, sí debíais de alzar la voz y todos estos tejemanejes o carencias que hacen los Llevamos 2 políticos años. municipales que están gobernando, denunciarlo. Llevamos 2 años en ello. Pues la cuestión es que Que la gente sepa, sabemos. a la hora de depositar la papeleta, que sepa a quién vota realmente. La cuestión en la dificultad que existe está en que esto es cambiar un poco el sentido común de la gente, porque hay otras ideas que están instauradas y que se han estado machacando y cuando se te dificulta el acceso a llegar a la gran parte de la población de Jaén, pues evidentemente cambiar ese sentido común es una cuestión compleja, pero en eso está la labor y en eso está el trabajo, ¿no? Y bueno, tu grupo, Jaén en Común, es nuevo en el Cabildo Jienense. ¿Qué han aportado a la política municipal? O sea, ¿qué habéis aportado al municipio que otros grupos no hayan aportado hasta ahora? Hombre, eso es difícil de valorar. Por mí mismo preferiría casi que alguien lo valorase, ¿no?, desde fuera, porque analizarse uno mismo cuesta. Yo creo que, en definitiva, si hemos aportado algo es intentar, lo que te comentaba, cambiar un sentido común muy instaurado en la ciudad, en el que prima la dejación, el sentirse que no se puede hacer nada, la resignación, y hacer ver que los problemas están claros, los problemas son los que son, no son otros, y se conocen las causas y, por tanto, para cambiar esta situación hay que ir directamente a las causas. Todo lo demás es seguir poniendo parches y seguir creyendo unas promesas que sabemos ya, porque la experiencia nos lo dice, son muchos años, que esas promesas nunca se cumplen. No vienen las administraciones a salvar a Jaén, a ayudar al Ayuntamiento de Jaén, y es necesario que toda la población sea consciente de eso y empiece a trabajar porque el ayuntamiento sea capaz de salir también solo de sus problemas, que puede. Sí. Lo único que hay que tener voluntad y enfocarlo en la dirección correcta. También hay que tener una actitud, digamos, humilde, receptiva, para que los ciudadanos lleguen a ti y puedas captar los problemas, porque cuando hay unos políticos altivos o soberbios que casi cuando se acerca el ciudadano le dan casi una patada, pues entonces ahí hay poca empatía entre político y ciudadano, ¿no? Si estamos en un puesto de representación pública es para servir, básicamente, para servir a la gente. Al conjunto de la población, independientemente de quién te vota o de qué ideas tiene. Y un grupo municipal, nosotros lo entendemos desde el punto de vista que es un sitio abierto en el que entra todo el mundo y lo único que dice es qué problema tiene
o la ayuda que necesita. Y se le ofrece todo lo que está en nuestra mano, en nuestras posibilidades, puesto que no somos los que gobernamos. Y evidentemente esa es la labor fundamental que tenemos, no es otra. Sí, ahora vamos a entrar en un punto que es muy polémico, porque tiene mucha importancia y habría que ponerle un cero a varias administraciones por el tesoro tan tremendo que han dejado que se destruya, y que me temo que lo poquillo que ha quedado no están haciendo nada porque se salve. Por ejemplo, no hace mucho National Geographic emitió el documental que hizo sobre la Atlántida, documentando algunos hallazgos arqueológicos encontrados en Marroquíes Bajos. Tras ver este documental, muchas personas se preguntan cómo se permitió construir el bulevar sobre este importantísimo yacimiento. Y se va a poner en valor los restos de la ciudad calcolítica que quedan en los solares que aún no se ha construido. Y te pregunto a ti, ¿tu grupo es partidario de que se ponga en valor lo que queda de estos solares? O por ejemplo, otro tema, allí se ha encontrado una botija con dibujos de círculos concéntricos que también se ha llevado a un museo de Madrid, sigue el camino que siguió la Dama de Bath y otros, y que se encuentra en el Museo de Madrid, como te he dicho, y que de aquí no debió salir nunca. Entonces, te pregunto, en el aspecto de Marroquíes Bajos, ¿qué política municipal tenéis de cara a tratar de salvar lo poco que queda? Porque eso, si se salva, nos podría traer un flujo turístico, además de conservar un patrimonio importantísimo, porque fue una ciudad, aunque la llaman macroaldea, pero fue una ciudad que tiene más de 1 kilómetro de diámetro, con 5 fosos y 5 murallas, y eso es una aldea, como dicen en los arqueólogos. Yo personalmente digo que venga Dios lo vea. Evidentemente, en cuanto a la primera parte, hay responsabilidad de muchas administraciones, y yo creo que en general hay una responsabilidad de la ciudad, en, como comentábamos antes, un sentido común en el que no se valoraba ese patrimonio, que es un patrimonio fundamental de la ciudad, ni las posibilidades que ofrece también para mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Estábamos inmersos dentro del boom de la burbuja inmobiliaria, y la única posibilidad de desarrollo, de progreso que se creía que tenía la ciudad era la urbanización, urbanizada a toda costa, más casas, más viviendas, más edificios, y creíamos que eso era el progreso. Yo creo que de repente, con el estallido de la burbuja, nos damos cuenta de que, primero, eso progreso no es simplemente una cuestión que dura durante un cierto tiempo, pero al final se viene abajo, que estás destruyendo y está haciendo que ese desarrollo destruya gran parte de tu patrimonio, de lo que es la ciudad, el modelo de ciudad que tienes, y que es algo que no sirve para el futuro de la ciudad. Creo que ahora estamos en una situación distinta, pero es necesario, evidentemente, que las administraciones que antes no hicieron lo que tenían que hacer, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, que era preservar el patrimonio, cuidarlo, y desarrollar una ciudad y planificar una ciudad en la que eso se tuviera en cuenta, no simplemente la construcción por la construcción, y permitir que constructoras, urbanizadores metiesen Marroquíes Bajos debajo del cemento, que es lo que se hizo, sin ningún problema y sin que nadie controlase aquello. Es una auténtica barbaridad, pero se hizo. Ahora lo que hay es que poner en valor lo que queda, evidentemente. Nosotros creemos que la Junta de Andalucía inmediatamente tiene que cumplir su compromiso de crear un parque arqueológico, y aparte hay otros solares, muchos de ellos municipales, que el Ayuntamiento tiene que empezar a invertir en cómo esos solares de verdad se ponen en valor. Se ponen en valor, se limpian, se adecentan y se muestran, y se hacen los trabajos arqueológicos que haya que hacer para poder mostrarlo al mundo entero y utilizarlo como una fuente de desarrollo para Jaén, porque eso sí es desarrollo que perdura, porque nuestro patrimonio está ahí, va a seguir estando siempre, y es una cuestión estable. Lo que nos preocupa es que vuelva en algún momento otra vez, precisamente fruto de la necesidad. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal y que necesita fundamentalmente un trabajo, y que no vaya a volver un boom de la construcción como salida, y la gente entienda que lo que necesita es un trabajo y que da igual lo que sea, porque no da igual. Primero, porque son puestos de trabajo que no te aseguran el futuro, ni a ti ni a tu hijo, y eso ya lo hemos visto claramente. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es destruyendo nuestra ciudad. Entendemos que hay que tener ya un cambio de políticas reales, no solamente ahora porque haya habido el estallido de la burbuja y la crisis, sino un cambio de política para el futuro, en el que diseñemos otra ciudad, una ciudad que por un lado dé trabajo, estabilidad y dignidad a toda su gente, y por otro lado realce lo que significa como ciudad. Y además creo que en algunos de estos solares, y más si es de propiedad municipal, se podría hacer un centro de interpretación. Evidentemente. De lo que fue la ciudad y de lo que aún queda. Eso es fundamental, pero es que hay muchos solares
en la zona del Boulevard, que sabemos que debajo hay restos de marroquíes bajos que deberían de estar ya empezando a utilizarse para ello. El ayuntamiento, el alcalde en un momento determinado, fruto de la presión un poco social, anunció que iban a trabajar en eso, pero evidentemente ni hay interés, ni vemos ningún tipo de interés, ni hay ninguna acción real que se esté haciendo, ni nadie está destinando dinero, que al final lo que cuenta, para hacerlo. Bueno, pues esperemos que Jaén Común no eche esto en olvido y actúe como un grillo ahí machacando. Sí, es la labor que nos corresponde, recordar... En el sentido de que hay que hacer cosas que se están dejando de hacer. Recordar a los que tienen la competencia y la responsabilidad que tienen que hacerlo, que tienen compromisos con la ciudad, y no me olvido de la Junta de Andalucía, que lleva muchos años olvidando eso, pero también hacer ver al conjunto de la ciudad que esa es la salida, es una de las salidas que tenemos, y que Jaén puede cambiar, pero claro, yendo por un respeto y una dignidad propia de sus cosas y de su gente. Y yo también le haría un llamamiento a la universidad y al rector de Jaén, que no sean tan conservadores y que se mojen un poco por defender un patrimonio y ponerlo en valor y no dejarlo para un futuro de dentro de varias generaciones. Es una cosa que un patrimonio que tenemos ahí a la vista no hay que dejarlo para varias generaciones, hay que ponerse a trabajar ya. ¿No? Evidentemente, ¿No y la universidad ahí también cumple un papel fundamental, porque precisamente fueron investigadores de la Universidad de Jaén los que en su momento estuvieron trabajando sobre marroquíes bajos, lo conocen perfectamente y tiene también una responsabilidad, entiendo, una responsabilidad social, y debería de ser la primera que encabece esas reivindicaciones. Bueno, y ahora entramos en otro tema, porque Jaén, por desgracia, tenemos bastantes problemas no resueltos, como es, Manuel, el tema del tranvía, donde se hizo una inversión de más de 100 millones de euros, sigue sin utilizarse, ahí las vías siguen ocupando las calles y yo le diría a tantísimos detractores, no tanto, pero muchos como hay del tranvía, que el tranvía por lo menos no contamina como contaminan los coches, y que Jaén está saturada de coches. Es una ciudad que da vergüenza de ver tanto coche dentro de una ciudad que no ha sido concebida para hacer circular miles de coches. El tranvía podría descongestionarla, quitar contaminación, y ciudadanos que vienen de otros pueblos también acercarlos al centro de la ciudad sin que no sepan dónde van a poner el coche. Sí, porque aquí tampoco nos sobran aparcamientos y los que hay son caros. Hay varias cuestiones. En primer lugar, yo creo que hay ya una gran parte de la población de la ciudad que entiende que el tranvía hay que ponerlo en marcha por una simple cuestión de que esa inversión está hecha y esa inversión no se puede tirar. Y es una cuestión que ya a nadie se le escapa. Esa la pagamos todos los ciudadanos. Evidentemente. Es una inversión que hay que poner en marcha. Lo que pasa es que también nos estamos encontrando que ambas administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, pues parecen no tener interés real. Hacen muchas promesas, todos parecen que quieren, pero realmente cuando tú no arreglas un problema, cuando no te sientas en una mesa, ambas administraciones, y te sientas y hasta que no solucione el problema no te levantas, es porque realmente no tienes la voluntad de hacerlo. Prefieres, y yo creo que esto se utiliza tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Andalucía, que siga siendo un tema sin resolver, porque lo puede utilizar como arma política arrojadiza para culparse uno y otro respectivamente. Nosotros entendemos que tienen que llegar a una solución ya. No nos vale seguir con las promesas como acaba de hacer la Junta de Andalucía al presentar sus presupuestos diciendo que este año se iban a solucionar el tema, pero sin concretar exactamente qué cantidad económica va a poner la Junta de Andalucía. No nos valen las promesas del alcalde de Jaén diciendo que sí, que el tranvía se va a poner en marcha ahora precisamente con este proyecto de peatonalización, pero realmente no dice cómo ni de qué forma lo van a hacer. Creemos que hay que ponerlo en valor, el tranvía, pero creemos además que eso tiene que estar dentro de una cuestión fundamental, que es el tipo de modelo de ciudad que tenemos. Porque cuando tú hacías referencia al tráfico que existe en la ciudad, la cantidad de coches, es evidente, y hay una cuestión que es fundamental. Jaén no puede ser la 7ª ciudad más contaminada de España si no es por la cantidad de tráfico que tenemos. Una ciudad que prácticamente no tiene industria, con una población de 114.000 habitantes, no puede tener los niveles de contaminación ambiental que tiene si no es por la densidad de tráfico. Claro. Y ese problema hay que afrontarlo, pero no se soluciona únicamente con el tranvía, que también. Sí. Porque hay otras cuestiones. En primer lugar, tenemos que decidir, y hay que decidir, y la gente tiene que participar en esto, qué tipo de ciudad queremos. Porque si vamos a tener una ciudad amplia, una ciudad muy densa, en la que gran parte de la infraestructura nos las ponen en nuestras radios, estoy hablando de centros comerciales, la universidad, estoy hablando de una ciudad sanitaria. Sí. Si todo está en nuestra radio, nos obligan a coger el coche. No podemos dejar el coche, claro. Y más cuando tenemos un servicio de transporte urbano, un servicio de autobuses que es pésimo. Sí, ahora después hablaremos de eso. Que no conecta la ciudad, que no conecta los barrios,
que tiene una frecuencia inusitada para una capital de provincia, cuando realmente la gente no puede usar con habitualidad el autobús. Entonces, tendremos que ver todos esos factores. Cómo se incardina el tranvía en esa cuestión, qué modelo de ciudad queremos, y tendremos que decir, porque a lo mejor lo que necesitamos es precisamente que los servicios estén en el centro, que los centros las superficies comerciales o el comercio que tenga que haber esté dentro de la ciudad, que los servicios sanitarios estén dentro, para precisamente hacer que estén más cerca de la gente y reducir la cantidad de coches. De desplazamiento. También algunas personas de los detractores del tranvía dicen que no se va a subvencionar el tranvía, pero el ayuntamiento también subvenciona a la empresa de autobuses, ¿o no le da nada? Sí, evidentemente, lo subvenciona. Entonces, cerca de 1 millón de euros al año. ¿Por qué a los autobuses sí y al tranvía no, cuando el tranvía contamina menos? Pues eso tendría que preguntarse eso es lo que no me explico yo. al ayuntamiento y al alcalde, porque tiene esa predilección por un sistema de es transporte que u otro. para la opinión pública solo sale que es que no podemos subvencionar el tranvía, pero no dicen que están subvencionando también a la empresa de autobuses. Sí, pero yo te diría más, yo creo que el ayuntamiento tendría que participar en la subvención del tranvía, como participa en la subvención de todos los servicios privatizados que tiene, todo, absolutamente todo, están subvencionados. Se demuestre o no se demuestre, se den pruebas palpables o no de que los servicios tienen pérdida, porque nosotros hay algunos servicios que no nos creemos que tengan pérdida y a pesar de eso se les subvenciona, sin que tengan que aportar la documentación requerida. Entonces entendemos que en el tranvía es posible que el ayuntamiento bien tuviera que aportar una cantidad. También creemos, por otro lado, que la Junta de Andalucía tendría que hacer una subvención mayor de la que está anunciando, puesto que en otras ciudades de Andalucía se subvenciona mucho más de lo que se ha dicho que se va a subvencionar en Jaén. También le pedimos ese esfuerzo a la Junta de Andalucía, pero evidentemente una parte... Es que es una vergüenza el tema partidista entre partidos que se está haciendo del ayuntamiento del tema del tranvía. Es vergonzoso. Sí, pero es la práctica habitual que tenemos en la ciudad. Cuando surge cualquier problema es una cuestión de... es culpa de la Junta de Andalucía y del ayuntamiento, cuando casi todos, prácticamente todos, son culpa de ambos y intentan taparlo eso con un enfrentamiento dialéctico que a ellos creen que les sirven, pero que a la ciudad evidentemente perjudica. También en Jaén otro tema candente, como es el del casco histórico, por ejemplo, o no se han puesto en valor, por ejemplo, un estudio bastante bueno que hizo la Universidad de Jaén sobre los baños públicos del Naranjo, o que se podían haber restaurado, puesto en valor y tendría un aliciente más para el turismo, porque con los baños de Andalucía, que no me gusta llamarlos bañares porque son Andalucía, pues viene una afluencia de turismo bastante considerable. Pues si tuviéramos un nuevo baño público, que sería el segundo de los 5 grandes baños públicos que tuvo la ciudad de Jaén en época andalusí, pues más turismo vendría. Pero es que además el casco histórico está lleno de escombros, está lleno de pintarrajos, o se percibe la ruina por todos los sitios, lo que tú decías también, en cualquier negocio o actividad de tipo económico se han mandado fuera, con lo cual se ha quedado prácticamente como un gueto marginal de la ciudad. Y es una pena porque en todos los sitios, tú vas a Cáceres, vas a otras ciudades y miman los cascos históricos. ¿Por qué aquí las administraciones, y yo diría también los ciudadanos de Jaén, se preocupan tan poco por su casco histórico? Evidentemente uno de los grandes problemas de la ciudad es el estado en el que se encuentra el conjunto histórico, pero además yo te diría más, por la línea por la que tú ibas, nosotros no queremos mirar el conjunto histórico, el casco viejo de Jaén, simplemente como una cuestión únicamente patrimonial, sino como una cuestión de esos barrios y de cómo están la gente que vive en esos barrios, porque va todo ligado. Claro. Tú no puedes poner en valor un patrimonio si está dentro de un barrio que, como tú has dicho, prácticamente se está convirtiendo en un gueto, que se ha dejado abandonado, sucio, en el que lo más que ves en esos barrios cuando los visitas, cuando te reúnes con la asociación de vecinos, cuando vas a atender algunos problemas. Yo he caminado por sus calles, perdona, y he visto en pleno de circular las ratas. Eso te iba a decir, cuando lo más que ves allí son ratas, son escombros por todos lados, son solares abandonados, sitios en los que tú no estarías y tú te costaría trabajo vivir, y eso es lo que vemos en nuestro conjunto histórico. Claro. Entonces, lo primero es que hay que devolver la dignidad a los barrios y a las gentes que viven allí, y para eso es necesario una inversión económica fuerte que no se ha hecho nunca en esta ciudad, y ahí tienen compromisos varias administraciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, pero también entendemos que el Gobierno central. Pero bueno, hay que unir manos y hay que poner dinero ahí para de verdad rehabilitar, pero que no sea solamente una cuestión patrimonial, sino darle dinero a los barrios. Nosotros
presentamos y se aprobó una moción que estaba enfocada a la gente más mayor del casco histórico, porque entendemos que además eran los más perjudicados, los barrios de Jaén los que viven más población mayor, y precisamente tienen más problemas porque no son barrios accesibles. Claro. Si estábamos hablando de problemas de autobús en la ciudad, en el casco antiguo ya es una cosa demencial poder circular por allí, pero es que aparte no son accesibles incluso andando. Entonces entendemos que ese tipo de iniciativas que de verdad incidan en mejorar la vida de la gente, posteriormente incidirán en mejorar el barrio, y es más fácil que se hagan inversiones sobre el patrimonio en unos barrios que están cuidados, en unos barrios en que la gente quiere vivir, y no lo esté obligando a irse a otras partes de la ciudad. Porque eso además tiene un problema, y es que es un problema de que eso esconde otros intereses económicos detrás, porque cuando se van quedando vacíos y se van quedando solos esos barrios, posiblemente después se utilicen para que alguien obtenga beneficio económico. Entonces estamos moviendo a los vecinos de Jaén, llevándolos a unas situaciones denigrantes, simplemente para favorecer los beneficios económicos de alguien, y eso es lo que no podemos permitir. Entonces el conjunto histórico de Jaén, nuestro casco antiguo, tiene que tener valor no solamente por la historia que tiene, porque es el corazón de Jaén, que sea habitable. Sí, porque tiene que ser habitable, porque precisamente si es la parte más antigua de la ciudad la que tiene más historia, también la memoria de la gente que ha vivido allí y que sigue viviendo es la que conserva, y para eso lo que hay que hacer no es expulsarlo, sino permitir que puedan vivir allí con dignidad. Por supuesto. Manuel, Jaén también, como cualquier persona que haga los ojos lo ve, está inundada de pintarrajos que afean la ciudad y le dan un aspecto pues de ciudad degradada y sucia. Entonces, desde vuestro grupo municipal, ¿tenéis algún proyecto viable que revierta la situación actual para que un día no muy lejano tengamos una ciudad limpia donde, entre otras cosas, se respeten la fachada y puertas de sus vecinos? Porque si yo vivo en el casco histórico, en un sitio donde estos vándalos van arrasándolo todo, yo tengo derecho a encalar mi fachada, a pintar mi puerta, y a que al segundo siguiente no me la llenen llena de pintarrajos. Que una cosa es el pintarrajo y otra es el grafiti. El grafiti en valla, grafitis con arte y todo, pues yo soy partidario. Lo que no soy partidario es que en las propiedades privadas, en la vía pública, donde no es el sitio adecuado, lo pongan todo de pintarrajos y con la firma que es como si fueran, aunque esté feo decirlo, la mea de perro. Entonces, ¿qué proyectos tenéis para revertir esta situación tan degradante? El problema de la limpieza de la ciudad para nosotros es una cuestión fundamental, y es que no se puede permitir que la empresa concesionaria, que FCC, esté 20 años más encargándose de la limpieza viaria. Es una cuestión fundamental, y volvemos al tema de antes, no solamente económicamente, porque el ayuntamiento no puede soportar esa situación de pagar esos enormes beneficios a esas multinacionales privadas, sino porque además lo que vemos es que el servicio que prestan es bastante deficiente. La recogida de basura, la limpieza en la ciudad, la limpieza viaria en la ciudad, son de los peores servicios que tenemos, a pesar de los enormes beneficios que se lleva la empresa, porque no hay ninguna voluntad por parte de la empresa de hacerlo, porque solo piensa en obtener los mayores beneficios económicos, ni hay ninguna disposición del ayuntamiento por controlar y fiscalizar esa cuestión, sino que les da exactamente igual. Y creemos que por ahí pasa un cambio de mentalidad en cómo hay que mantener la ciudad, el estado general de la ciudad, y eso tiene que ver con un servicio municipal. Si de verdad somos capaces de echar a esta concesionaria, no renovarle ahora 20 años más este contrato, sino de crear un servicio municipal que por un lado sea más rentable económicamente, dé un trabajo más estable y menos precario, y por otro lado tenga una idea clara desde el ayuntamiento, desde un ayuntamiento con fuerza y con capacidad para decidir sobre la vida de su gente, qué tipo de ciudad queremos, la limpieza que queremos, el mantenimiento de sus calles, el mantenimiento de sus parques y de sus jardines, cómo se recoge la basura, y a partir de ahí realmente crear un nuevo modelo de ciudad. Porque en cuanto a la limpieza. Unas fachadas limpias en la ciudad alegran la vista no solamente a los naturales de Jaén, sino a los que vienen de fuera, pero cuando tú caminas por una calle donde no ves nada más que pintarrajos y basura, sí, eso es degradante, ¿no? Evidentemente. Bueno, los vecinos de Jaén en general, Manuel, ¿crees que están contentos con el trabajo que estáis realizando desde vuestro grupo municipal? Y si la respuesta crees que es afirmativa, dinos por qué. Habría que preguntarle a los vecinos, a las vecinas de Jaén, por ejemplo, bueno, a ti mismo, y podrías responder. Pero a ver desde dentro qué sensación recogéis, ¿no? Nuestra sensación es positiva, pero evidentemente siempre tenemos también la sensación o la idea de que nunca es suficiente, y más viendo el estado en el que está la ciudad, y que es necesario trabajar más y llegar a más barrios
porque los visitamos, pero nos damos cuenta de que tenemos que ir más veces y tenemos que estar más encima para poder de verdad ir solucionando todos los problemas que tiene la gente, que son muchos. Y entonces siempre te queda la sensación de que hay que hacer más, de que nunca es suficiente por el estado en el que tiene la ciudad. En principio el recibimiento es positivo, como te decía antes, al grupo municipal despacho acuden multitud de vecinos a diario para resolver problemas y siempre piensas, si vienen es porque saben que podemos ayudarlos o porque creen que podemos ayudarlo. Entonces, en ese sentido es positivo, pero siempre insuficiente porque creemos que en el estado que está la ciudad o se trabaja más o todos trabajamos más, es poco o no salimos de aquí. Y como te decía antes, yo creo que hay muchas posibilidades de que este ayuntamiento de verdad puede darle un cambio total a la ciudad, pero un ayuntamiento que tiene que decidir al lado de quién está, si está al lado de los vecinos, de la gente, de los barrios, o si está al lado de intereses privados, de empresas que se quieren llevar sus beneficios. Y esa decisión es la primera que hay que tomar. Bien, a tu juicio, dinos qué necesita Jaén, qué tipo de política hay que hacer para que nuestra ciudad se aleje del vagón de cola, como hemos comentado antes, y bueno, para que vuelva a renacer en aspectos positivos. Yo creo que en primer lugar el ayuntamiento tiene que recuperar la autoestima. Y recuperar la autoestima en un ayuntamiento, en una administración pública, significa la capacidad de hacer cosas por sí mismo. Por algunas cuestiones que ya te he comentado, la deuda, problemas con las concesionarias, la falta de financiación, el ayuntamiento está secuestrado. El ayuntamiento, el alcalde, no puede tomar decisiones que cambien de verdad cómo funciona la ciudad, porque esas decisiones no están en su mano. Está en manos de determinadas empresas, está en manos de determinadas administraciones y no dependen del ayuntamiento de Jaén directamente. Está secuestrado, sin capacidad de decidir. Entonces entendemos que lo primero que hay que hacer y el tipo de política que necesita es un ayuntamiento fuerte, capaz, que es capaz de decidir por sí mismo, sea autónomo, tomar sus propias decisiones, le gusten a unas administraciones o no les gusten, le gusten a una empresa o no les gusten, le gustan a los bancos o no les gusten, pero lo primero tiene que ser mirar por la gente de Jaén. Y para conseguirlo, primero, tienes que tener esa autonomía y esa capacidad de decisión. Para eso también es necesario que la gente entienda que sin ese ayuntamiento fuerte no se van a solucionar los problemas que tiene la ciudad. Y eso es fundamental, entender que el ayuntamiento tiene que ser la casa de todos, la administración de todos, que tiene que resolver tus problemas, pero también para eso tiene que tener la herramienta y la fuerza necesaria para hacerlo. Y hay que empezar a romper esos lazos que unen desde hace décadas al ayuntamiento con determinados intereses privados, porque se responden únicamente a ellos. Hay que empezar a romper esos lazos y a tomar decisiones y a pensar únicamente en lo que beneficia a la ciudad y a los vecinos. Sí, porque si no los problemas se van a hacer endémicos y... Evidentemente. Y va a ser esto y como te decía antes, esto es una balanza. El ayuntamiento tiene que decidir con quién está. Si está a favor de unos intereses privados de unos pocos, evidentemente el gran grueso de la población, la mayor parte de los vecinos y las vecinas de Jaén, van a estar abandonados por su ayuntamiento y en unas condiciones lamentables. Y eso es la realidad que tenemos. Claro. O cambiamos esa balanza y el ayuntamiento toma esa decisión y tiene la fuerza y la valentía para tomarla, o la situación será la que tenemos. Entramos ahora en otro problema también candente de Jaén, que parece que está solucionado, pero está pendiente de una espada de Damocles, como ahora veremos, y es la cantera del Cerro Almodóvar, que tras paralizarse, los explotadores de la cantera han recurrido a tribunales superiores con el fin de pedir que la puedan seguir explotando. Y sería terrible que los que amamos Jaén, pues que este cerro se desmochara, porque no hay que olvidar y decirle a los ciudadanos que no es un cerro cualquiera, que es un cerro que forma el entorno de montaña de Jaén. Todos los visitantes que visitan Jaén dicen: Jaén es maravilloso por las montañas que tenéis. Los que la hemos visto desde que nacimos, pues son muy queridas para nosotros. Y estamos de acuerdo que de algún sitio hay que sacar la piedra, hay que sacar la arena para hacer los edificios, pero que tenemos muchísimas montañas y en sitios donde no hacen ese grave impacto ecológico y además en este caso económico de cara a la ciudad. Y entonces pues digo que tenemos una espada de Damocles, porque si a los tribunales todos donde han recurrido les da por decidir que sigan explotando, pues nos van a hacer un daño terrible. Entonces como la corporación municipal en su conjunto ha permitido que se haga ese socavón, que se ha paralizado pero no se tapa porque está pendiente de recursos, y
Y en ese aspecto, Jaén Común, ¿cómo va a luchar sobre este tema? Porque la ciudadanía de Jaén, creo que ha habido ya 2 manifestaciones, ha mostrado claramente que no quiere una cantera que destruya un cerro emblemático de Jaén, como es el Cerro de la Fuente de la Peña o el Cerro de Almodóvar. Evidentemente no debería haber pasado, no debería haber llegado a esos niveles de destrucción del patrimonio natural, paisajístico y también yo creo que del patrimonio histórico de Jaén. Y ha sido posible porque tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han hecho dejación cada uno de sus responsabilidades y ambos tenían responsabilidades en diferentes momentos y no la han aplicado. No han tomado, ni han tomado la determinación ni la decisión de dar un paso adelante y paralizar eso. Finalmente se ha hecho, desde nuestro juicio, demasiado tarde y siempre queda ese riesgo de que, evidentemente, los dueños los responsables de la cantera iban a judicializar el asunto y no sabemos la resolución que se tomará. De cualquier forma, sea cual sea la resolución judicial, yo creo que el ayuntamiento, como ayuntamiento, tiene que tener muy claro que no se puede volver a tocar la cantera, no se puede volver a tocar el Cerro Almodóvar y tenerlo muy claro porque eso hay que llevarlo hasta el final con las consecuencias que tenga, pero el ayuntamiento tiene que dar ese paso adelante. Y aparte hay que recordarle a la Junta de Andalucía que independientemente de la resolución judicial, los dueños tienen una responsabilidad de a tapar el boquete que han abierto. Reconstruir y de volver a darle valor a la cantera y al entorno de la cantera. Entonces entendemos que no se puede olvidar eso. Precisamente por eso, por la rehabilitación de ese espacio y por darle un uso, ponerle en valor, darle un uso de múltiples tipos, porque se puede tener desde un uso cultural, desde un uso más turístico, puede tener ese espacio que desgraciadamente ya ha quedado destruido. Por ahí es por donde creemos que pasa también una actividad enfocada a que no vuelva a utilizarse como cantera. Precisamente si el ayuntamiento es capaz de poner encima de la mesa un proyecto, una salida y realizarla. Pero un proyecto que no degrade más la montaña. Evidentemente. He dicho en poner en valor. Si no, poner en valor. Tú para que me ponga yo. No, poner en valor. Acabar con la destrucción, pero también sabes que lamentablemente lo que ya han hecho, esas paredes enormes que han destrozado, no se puede reconstruir de otra forma que no sea poner en valor para que el desastre sea el menor posible. Bueno, se podría tapar y con vegetación de arbustos taparla. Sí, pero eso tiene otra serie de problemas que no estamos claros que sea la solución ideal, problemas ambientales incluso que puedan tener posteriormente. En cualquier caso, creemos que el ayuntamiento tiene que tener una solución para eso y la Junta de Andalucía tiene que obligar a los dueños de la cantera a inmediatamente iniciar su obligación legal, como es reconstruir y reparar el daño. Bueno, y Manuel Montejo, ¿o aspira en una próxima legislatura a presentarte para que los ciudadanos de Jaén te elijan como alcalde y por fin pues Jaén pueda tener otro tipo de política municipal? Yo aspiro a que Jaén tenga otra política municipal porque Jaén en Común se consolida como proyecto y es capaz de determinar la política municipal. Es a lo que aspiro. Jaén Común surge del principio como un proyecto colectivo en el que hay gente que venimos de distintos sitios con diferentes sensibilidades y yo creo que ya se hizo en su momento, en el anterior proceso en el que hubo unas primarias, nos presentamos y una participación abierta en el que pudo participar toda la ciudad. Yo creo que cuando llegue el momento de tomar esa decisión de quién va a ser el candidato tendrá que ser también una decisión colectiva. Y eso por lo que yo apuesto y en su momento se verá y se tendrá que ver quién es la persona más idónea y que puede desempeñar ese papel. Pero lo que sí aspiro y por lo que trabajamos todos los días es porque Jaén Común de verdad haga realidad un cambio en la situación de la ciudad. De cualquier manera, tú no estás quemado y estás dispuesto a estar ahí dando el callo, ¿no? No, yo no estoy quemado, como te decía antes, tengo muchas ganas de seguir, pero también estaré donde todos, colectivamente, los compañeros y compañeras piensan que tengo que estar. Por supuesto. Y bueno, o para Jaén Común, ¿qué es una sanidad pública y digna? Y coméntame cómo fue la manifestación del pasado 30 de septiembre. Pues la manifestación fue bastante bien, nosotros creemos que fue muy positiva, por lo que significa que de verdad la ciudad luche por una cuestión que es fundamental, que es básica, y el resultado lo vimos todos. Fue una manifestación muy numerosa, nosotros entendemos que por encima de los 5.000 participantes, sí. y de verdad necesitamos que la ciudad de Jaén, los vecinos y vecinas, entiendan la importancia de una sanidad, como tú decías, pública, digna. Estamos hablando de algo fundamental
algo que todo el mundo esté en las condiciones que esté viva en las condiciones que viva, entendemos que lo más básico, el dicho este de por lo menos tengo salud, que tenga salud, es algo fundamental. Porque por ahí también te hago una segunda pregunta y es, la sanidad pública se debería de encargar de poner en valor los balnearios y no de anularlos. Sí, bueno, es otra cuestión a la que debería volcar, pero yo creo que es que hay unas cuestiones fundamentales. Cuando estamos en un proceso en el que los recortes en la sanidad pública, en toda España, pero también en Andalucía hay muchos, y el proceso de privatización están dando lugar a un sistema sanitario dual. Se está favoreciendo la sanidad privada en lugar de la sanidad pública. Y eso nos está llevando a crear un sistema en el que cada vez más recursos de la pública van a la privada y aquellos que puedan permitírselo irán a una sanidad privada cada vez en mejores condiciones y los que no puedan permitírselo tendrán que acudir a una sanidad pública en la que los recortes es evidente que están provocando listas de espera, cierre de quirófanos y atención cada vez peor por parte de unos profesionales que con todo el trabajo que realizan no pueden atender, por un lado, lo que los pacientes demandan y, por otro lado, las restricciones enormes de los gestores del Sistema Andaluz de Salud, del SAS. Entonces, entendemos que ese proceso de privatización y de recorte encubierto que está haciendo la Junta de Andalucía y que está favoreciendo el PSOE en Andalucía, entendemos que está creando un sistema dual y es por lo que hay que salir a la calle y defender esa sanidad pública digna para todos, igual para todos, porque es algo fundamental en nuestra sociedad, que si ya tenemos problemas hemos hablado de cómo está la ciudad, el paro, la pobreza, si además nos van a quitar la salud. No podemos callarnos ante eso y por eso es necesario que es lo último, es lo único que nos debería quedar y algo que están en proceso de quitarnos y sería necesario que la manifestación del día 30 fuera simplemente el inicio, el principio de una movilización creciente de una ciudad que dice alto y claro que no renuncia a una sanidad pública igual para todos y que va a llegar hasta el final por evitar que se la quiten. Por supuesto. Y Manuel, ¿qué pasa con los autobuses urbanos de Jaén, con la empresa Castillo, que no quiere quitar por lo visto los tornos de los autobuses, ¿no? Bueno, es una cuestión que denunciamos hace un par de días y es porque hemos estado investigando el servicio de autobuses, todos sabemos ¿Qué en la problema ciudad. puede causar un torno en un autobús? ¿Se quedan atrancado ahí las personas o...? A ver, fundamentalmente todos sabemos lo que implica un torno y también creo que todo el mundo es consciente de que los tornos no existen en ningún autobús urbano de España. Por algo será. Sí, la verdad que sí. La cuestión fundamental es, por un lado, que se dificulta el acceso, pero eso lo vemos. La gente mayor se sube por las puertas de atrás. Los padres con un niño pequeño como yo subimos el carrito por las puertas de atrás. Porque por ahí no puede. Los discapacitados directamente no suben con silla de ruedas. Y además dicho por los propios colectivos de que han renunciado a viajar en autobús porque no se puede. Es decir, se dificulta el acceso de mucha gente, pero después eso conlleva un problema de seguridad. Ten en cuenta que ante cualquier problema que exista en un autobús, la salida de emergencia son las puertas. ¿Y tienen bloqueo ahí? Son las puertas. Si tú tienes un torno, impides salir por la puerta delantera y te estás quedando sin una de las puertas. En una situación de pánico dentro de un autobús es un problema. Entonces, es por eso, por lo que es lo que nosotros hemos descubierto ahora, gracias a la ITV que nos ha hecho un informe, es por esas dos cuestiones, la accesibilidad y la seguridad, por lo cual a la empresa Castillo, la ITV le dijo que con los tornos no pasaba la inspección, es decir, le echaban el autobús para atrás. ¿Y por qué sigue pasando la inspección? Porque a partir de entonces, Castillo lo que ha hecho ha sido llevar los autobuses a la ITV sin los tornos y se los pone posteriormente cuando sale de la ITV. Pero eso es denunciable, ¿no? Porque evidentemente, eso es una barbaridad. Eso ¿no? es lo que hemos hecho, lo hemos denunciado públicamente, se lo hemos comunicado al ayuntamiento con el informe que tenemos, hemos solicitado una comisión urgente, el lunes hay una comisión en la que esperamos que se afronte este asunto y si no lo hace, pues evidentemente nos obligarán a denunciarlo ante la policía local y ante la fiscalía, porque entendemos que ya no solo se está circulando el autobús sin homologar, sin todos los papeles que tienen que tener los autobuses, se están poniendo en peligro a los usuarios, se está cometiendo una infracción enorme de cara al ayuntamiento, que es el titular del servicio, porque es un servicio público y que esa concesionaria tiene una serie de responsabilidades con el ayuntamiento y unos compromisos contractuales, con lo cual habría que investigar si corresponde seguir o no con esa concesión y además entendemos que se está cometiendo un fraude porque se está cometiendo un fraude evidente ante la Delegación de Industria, que es la que compete la Inspección Técnica de Vehículos, puesto que se salta directamente la Inspección Técnica de Vehículos simplemente porque esta empresa entiende que los tornos son imprescindibles para controlar
ellos dicen que para controlar el servicio, nosotros entendemos que es para controlar a los trabajadores y que es la única función y el único motivo de que esos tornos estén ahí. Si ya las carencias y las deficiencias del sistema de transporte urbano de Jaén, del servicio de autobuses, son enormes, ya la gota que colma el vaso Los es que encima suelen ser bastante viejos, antiguos, ¿no? Sí, la edad media está por encima de las obligaciones de la empresa, puesto que no se renuevan con la suficiente celeridad y además las condiciones en las que se va dentro de autobuses de Jaén sabemos todos que son lamentables. Pero si encima los autobuses, por decirlo así, circulan de forma ilegal, no reglamentaria, sin papeles, creemos que hasta aquí podíamos llegar. Claro. Lo hemos denunciado y no vamos a dejar el empeño de que se retiren los tornos y se revise realmente el servicio y se piense si Jaén se merece seguir con esta concesionaria y seguir con esta empresa. Y antes me ha hablado de los barrios de la capital, de Jaén, ciudad, pero dinos algunos aspectos concretos que se podría hacer en cada uno de los barrios, en la mayoría de los barrios. Yo, como simple ciudadano, detecto que para llegar a algunos barrios, por ejemplo, es muy difícil. Es que parece que entras en un callejón sin salida, ¿no? Hay muy poco acceso, o para ir a otros tienes que dar la vuelta a todo Jaén. La ciudad está muy mal conectada. Entonces es que es tremendo. En general, pero porque no se prima ni se piensa en cómo conectar los barrios, cómo favorecer lo que decíamos antes, un transporte público, que sería fundamental para conectar de verdad los barrios, sino que se piensa en otras cuestiones. Los barrios están muy mal comunicados y los barrios están muy desatendidos, especialmente los barrios periféricos. Toda la zona periférica de la ciudad tiene grandes problemas de acceso, pero tiene grandes problemas de conservación, de mantenimiento urbano. Tienen grandes problemas de limpieza, lo hemos dicho antes, pero tienen una situación de paro, de pobreza y de problemas en la vivienda estructurales bastante importantes. Y ya estamos llegando a un punto en que la ciudad se nos está desequilibrando entre unas zonas que se mantienen más o menos y otras zonas, otros barrios, especialmente la periferia, que realmente viven en unas condiciones lamentables y que están en una situación de vulnerabilidad enorme. Nosotros entendemos que habría que hacer un tipo de política municipal de una forma muy amplia que fuese enfocada a disminuir esa desigualdad, a equilibrar la ciudad, equilibrarla socialmente y territorialmente, que no haya barrios más favorecidos que otros, en definitiva, y para eso es necesario dar trabajo. Y el ayuntamiento tiene una responsabilidad muy grande eso es muy importante en el disminuir el paro. Hay que mejorar el estado de los barrios, hay que invertir en que en esos barrios estén mejor y eso supone evidentemente lo que comentábamos antes, un cambio en la política municipal, porque si va a empezar a invertir en esos barrios va a tener que quitar dinero a los que ahora se lo están llevando. Y además es que observamos en los últimos 8 años en Jaén que Jaén estaba bajando de población. Claro, evidentemente. Y una ciudad baja de población, cuando la gente empieza a faltarle la comida, a faltarle cosas esenciales, pues no le queda más remedio que el camino de la inmigración. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Que Jaén se convierta en una población como tenía hace 50 o 60 años? Evidentemente, la única salida que le queda... Va a tener 123.000 habitantes, ¿no? Sí. Y ahora va en 114. 114. Me habías dicho, sí, ¿no? Sí, del año 2016, 114.000. Entonces es que es inadmisible Evidentemente, porque que se creen tan pocas perspectivas de trabajo y de vida en Jaén. Una ciudad que tiene un potencial realmente, si se pusiera en marcha, grande. La única salida que le dejan a la gente es eso, es la migración, puesto que no hay condiciones para vivir con dignidad y no hay además perspectivas de futuro. Es muy difícil, especialmente para la gente joven, iniciar un proyecto de vida en Jaén cuando sabes que el futuro que tiene está bastante limitado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o cambiamos la ciudad o esa despoblación va a continuar. Y se podría dar, por ejemplo, trabajo con la moción que hiciste, que por cierto, por suerte fue aprobada, como es la restauración integral del paraje de los Cañones, que todos de niños lo hemos visto que era una maravilla, y al estado de degradación que ha llegado y de barbarie. Sí, pero creemos que es necesario, como tú dices, que sea un proyecto de rehabilitación integral de los cañones. No nos vale simplemente un pequeño proyecto para poner en valor únicamente desde la perspectiva turística una parte de los cañones, sino que creemos que es necesario mejorar el río, mejorar los cañones y de verdad recuperar todo lo que significan los cañones para la ciudad, que está ligado con la memoria de la ciudad, de muchos de sus vecinos y vecinas, y también con las posibilidades de futuro de poner en valor esa zona. Pero lo que no nos vale es que se venda un pequeño proyecto, una pequeña inversión de restauración con un fin turística, la pasarela y 4 cosas, como tú bien dices, por parte del Ministerio de Medio Ambiente como una gran inversión, que es apenas de 750.000 euros,
cuando a través de Confederación Hidrográfica se están haciendo inversiones en otros sitios Porque ahí de es que millones se han hecho de daños euros. tremendos. El CA antiguo que había se ha cegado de tierra, que eso Sí. habría que recuperar ese CA porque es un CA histórico. Evidentemente. Antiguamente, además del riego, o movía una fábrica de luz, anterior a la sevillana, y bueno, y la zona, es que incluso en la zona, digamos, zona de policía del río se han plantado olivos. Sí, se han hecho auténticas barbaridades en el Entonces, es río. que es lo que tú dices, hay que restaurar Hay que todo el recuperarlo. ecosistema del río. Pero lo que no nos vale es que el Ministerio intente vender como un gran proyecto en la inversión de 750.000 euros, mínima, escasa, cuando se invierten en recuperaciones de parajes enteros a través de Confederación Hidrográfica millones y millones de euros. Entonces, no entendemos este nuevo abandono hacia Jaén, esta nueva dejación por parte del Gobierno central, y lo que queremos es que sea una rehabilitación completa y que se ponga el dinero que haga que poner. Bueno, pues os animo a que sigáis insistiendo porque Sí, no queda otra. al final vamos a ganar todos. Bueno, Jaén, a tenor de los puestos que ocupamos en muchas listas, se deduce que es una ciudad tremendamente apática, eso prácticamente todos lo sabemos, lo cual nos perjudica mucho. Y te pregunto, ¿qué habría que hacer para revertir esta situación y que los jienenses empezaran a trabajar más por sí mismos y aprendieran también a ser solidarios con los demás? Porque es que Jaén está encerrado en un círculo vicioso donde se junta el apatismo o la falta de fe en el futuro o la poca valentía para emprender proyectos, y de esta dinámica tenemos que salir, ¿no? Sí, pero como tú dices bien, es un círculo vicioso. Y yo creo que esa idea de que la población de Jaén es apática, únicamente apática, no creo que sea la realidad única del problema. Cuando tú tienes, y lo hemos venido comentando, cuando tienes una ciudad que ha sido abandonada desde fuera, cuando tiene grandes carencias en muchos aspectos y se le coartan realmente las posibilidades de crecer, es normal que la población disminuya la capacidad de ilusionarse con un futuro y se frustre. Y ante esa frustración es normal que aparezca apatía, pero un círculo vicioso, y esa apatía al mismo tiempo sirve para no reivindicar a los verdaderos culpables, a esas administraciones que nos tienen abandonados, una solución para Jaén. Entonces, una vez que ya estamos en ese círculo, entiendo que no se debe culpar únicamente a la apatía de la población en un momento dado, sino a la dejación de esas autoridades, a la dejación de los responsables, que son los que empiezan. Y, eso sí, a la gente hay que recordarles que tienen, además de que tienen muchas herramientas y se han recordado, se han hecho, por ejemplo, tú comentabas lo de la cantera Fuente de la Peña, ahí hubo movimiento asociativo, vecinal, que salió a la calle y dijo que no estaba dispuesto a mantener esa situación. Pero además de eso, tienen otra herramienta, que es que cada 4 años se puede votar y se puede elegir. Entonces, entiendo que sea una cuestión simplemente de apatía, y que entiendo que esa apatía en un momento dado pueda ser normal por esa situación en la que nos han dejado la ciudad, sino que también es necesario hacer un trabajo, entre todos, pedagogía, de recordarle a la gente que tienen herramientas en sus manos para intentar cambiar la situación, para probar algo distinto, puesto que saben perfectamente cómo funciona lo que ha venido funcionando estos últimos 30 años y dónde nos ha llevado, claro, y la situación en la que está la ciudad, y para... Por tanto, el votante tendría que fijarse más en los hechos que hace cada evidentemente, grupo municipal. No hay otra forma de valorar ni de pensar que en lo que uno hace y en las consecuencias que eso tiene para la vida de la gente. Punto. Sabemos en la situación en la que estamos y quién y cómo nos han traído hasta aquí, y hay que tomar una decisión. Si eso no se cambia, a lo mejor no es una pura cuestión de apatía, sino también que a lo mejor que la gente o a determinado grupo de gente le gusta la situación en la que está. Si no, hay que cambiarla. Por supuesto. ¿Y hasta qué punto crees que Jaén está harta de sus políticos? ¿A qué crees que se debe esto? Porque hay también un sentimiento general de que os meten a todos en el mismo saco, cuando todos los políticos, ni los grupos políticos, ni las personas actúan de la misma manera. Evidentemente, todos no somos iguales, iguales en ningún aspecto de la vida. De hoy en día tiene muy mala prensa. Entonces, sí, ¿qué le dirías tú a estos ciudadanos que piensan así? Sí, pero mala prensa que se ha buscado. Me explico, todos no somos iguales en ningún ámbito de la vida, en ningún aspecto, en ninguna profesión, en ningún grupo social se puede decir que todo el mundo es igual, ¿no? Son generalizaciones que sabemos que en el fondo no son ciertas, y a cada uno hay que analizarlo en función del trabajo que realiza. Pero es entendible eso que tú denominas mala prensa, que para mí es simplemente una situación real de que un sistema que ha venido en los últimos 30 años manejado por 2 partidos políticos en toda España, en Andalucía, en Jaén, por el PP y por el PSOE, alternativamente, intercambiando gobiernos, no ha dejado la situación que tenemos.
y se ha visto claramente que ambos realizaban el mismo tipo de política, muchas veces, la mayor parte de las veces, coordinados entre ellos, y que estaban destinados únicamente a obtener beneficios para ellos. Ante esa situación es normal que la ciudadanía entienda que la mayor parte de los políticos y los políticos que han conocido gobernando y ejerciendo responsabilidades del gobierno consideren que son todos iguales y consideren que lo único que buscan es el aprovechamiento personal o del grupo que tienen alrededor. Eso es normal, eso no es mala prensa, eso es la realidad. Otra cuestión distinta es que la gente entienda que la política no va a cambiar nada. Yo entiendo que la política puede cambiar las cosas porque para mí la política no es únicamente la política que sea institucional. La política es lo que hacen, por ejemplo, las asociaciones de vecinos de Jaén todos los días, denunciando problemas, intentando solucionar problemas a gente. Eso es política. Sí. Lo otro es politiquería, es la política institucional que puedes denigrarla cuando ves que los resultados que obtenemos no son los que esperas porque todo está bloqueado en una institución por unos grupos que están intentando obtener beneficios propios. Eso no significa que todos los políticos sean iguales, pero sí es entendible el hartazgo de la gente. Lo que pasa es que esa misma gente hay que decirle lo mismo de antes. Cuando ves que algo no funciona y que siempre te da los mismos resultados, es hora de cambiarlo. Es hora de cambiarlo. Si no, eres tú mismo y somos todos responsables de que después vuelva a pasar lo mismo de siempre. Entonces, hay que ser responsables con las decisiones que uno toma, con el voto, con la movilización ciudadana, no una cuestión únicamente de voto cada 4 años, con la movilización, con expresar claramente en la calle que no se está de acuerdo con determinadas decisiones y con determinadas políticas. Hay que ser consecuente con eso, decirlo, expresarlo y después, cuando funciona bien, perfecto, cuando funciona mal, volver a cambiarlo. Si no hay ningún problema. Pero hay que tomar esa responsabilidad cada uno de nosotros para de verdad demostrar que si estamos hartos de los políticos, y ahí meto a todo el mundo y a todos los políticos, y me meto yo primero, la responsabilidad es de aquellos que mantenemos a los políticos en el sitio que están, o a determinados políticos en el sitio que están. O la gente toma la iniciativa y empieza a participar para cambiar esto, en el voto, en la calle, movilizándose, o si no, esa sensación de hartazgo, no, es que esa sensación de hartazgo no te lleva a nada, te lleva a la frustración porque sí, estás harto de todo, pero lo único que hace es legitimarlo puesto que no hacen nada para cambiarlo. Hay que participar y hay que hacer algo por cambiar esta situación, claro está. Bueno, Manuel, pues llegamos al final del programa y no antes sin que te dirijas a los habitantes de la ciudad de Jaén y le hagas pues algunas de las propuestas más interesantes que tiene Jaén en común con nuestra querida ciudad. Bueno, yo más que una propuesta concreta, porque la verdad es que estamos trabajando en multitud de cuestiones, yo creo que es fundamental que Jaén, su conjunto, que los vecinos y las vecinas entiendan que la ciudad puede tener futuro y que existen soluciones y existen cuestiones que se pueden mejorar de una forma clara, pero que para eso también hay necesario el trabajo de todos y la voluntad de cambiarla. Y hay que cambiar cosas que llevan asentadas mucho tiempo y funcionamientos que tiene esta ciudad desde hace tiempo, desde hace muchas décadas. Y hay que tomar decisiones importantes. Así se puede cambiar. Construir un ayuntamiento fuerte, una ciudad que se ponga en valor, que esté orgullosa de sí misma, que se defienda ante las agresiones de cualquiera, venga de donde quiera y cuide de lo suyo, es posible, pero es necesario trabajo colectivo, que de verdad la ciudad tenga la necesidad, la urgencia y la determinación de cambiar y expresarlo en todos sitios, como decía antes, en la calle, movilizándose, a la hora de votar, a la hora de expresarse. Eso está en manos de los vecinos y vecinas de Jaén, está en manos de todos nosotros y esa es la salida que tenemos. Otra no hay. Si no, lo que nos queda es lo que ya tenemos. Bueno, pues Manuel Montejo, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y estar hoy aquí con nosotros. Por nuestra parte, queridos amigos y amigas de Canal 45, nos despedimos de este programa Guadalquivir 24 que editamos en esta emisora democrática y bueno, la emplazamos para otro día.